Toda persona tiene derecho a la educación, según el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Dentro de los temas estadísticos se encuentra lo que es la estadística descriptiva. Dentro de esta, lo que vamos a hacer ahora es hacer o enfocarnos en lo que sería la muestra. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se centra en la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Su objetivo principal es describir y resumir las características fundamentales de un conjunto de datos. La muestra, por su parte, es una parte representativa de la población total que se selecciona con el propósito de realizar inferencias sobre dicha población. Dentro de los puntos importantes de la estadística descriptiva existen algunas medidas que se conocen como medidas de tendencia central, dentro de los cuales se encuentran la media, la mediana y la moda. Cuando nos referimos a la media estamos hablando del promedio de los datos, mientras que la mediana es el valor medio que divide los datos en dos mitades. Por último, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Dentro de las medidas de dispersión encontramos algunas como pueden ser el rango, en donde la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, a eso se le conoce como rango. Por otro lado, la desviación estándar mide la dispersión de los datos en torno a la media. La distribución de frecuencia es una tabla y gráficos que representan la frecuencia de ocurrencia de los datos. La representación gráfica son histogramas, diagramas de barras, gráficos de dispersión, entre otros. Las medidas de forma son simetría y kurtosis, que describen la forma de distribución. La muestra y población. La muestra debe de ser representativa de la población para obtener conclusiones válidas. Es decir, dependiendo del tamaño de la población, debe de ser el tamaño de la muestra. Esto es representativo, porque no es lo mismo si se mide, por ejemplo, una población de 1,000 personas que una de 10,000. Para eso existen métodos y fórmulas que se deben de aplicar. Aplicación de una encuesta de opinión sobre la seguridad pública. Todo lo anterior se puede aplicar y en esta ocasión vamos a ver cómo sería esta aplicación en una encuesta de opinión sobre la seguridad pública. Primero que nada se debe de definir la metodología. Para esto, el primer paso es definir la población a la que se dirigirá esta encuesta, porque no es lo mismo hacer una encuesta de opinión, por ejemplo, para un municipio como para un estado. Esto va a variar porque la fórmula, si bien es la misma, no es el mismo número de personas. Se debe de identificar el grupo de interés, por ejemplo, los residentes de una ciudad en específico o los de todo el estado, ¿no? El siguiente paso es la selección de la muestra. Para hacer la selección de la muestra, siempre debes de utilizar el método que mejor se adecue. Por ejemplo, en este caso en específico,
se pueden utilizar métodos como el muestreo aleatorio simple para garantizar la representatividad, es decir, no vas a escoger a un grupo en específico, sino a un grupo aleatoriamente, ¿no? Para que no se vea sesgada tu muestra. El siguiente punto a tener en cuenta es el diseño del cuestionario. En este se deben de formular preguntas claras y objetivas sobre sobre la percepción de la seguridad. En este sentido, podrían preguntárseles cómo perciben o cómo se sienten en cuanto a la seguridad dentro de su localidad, eh, muy buena o cómo la califican, si buena, mala, regular, etcétera, ¿no? En ese sentido, se deben de tener este diseño de cuestionarios teniendo algunas opciones para poder elegir, que va del muy bueno al nada bueno, ¿no? Y pues ya depende de cada quien, de la percepción de cada quien, porque la intención es que tengan un panorama amplio para poder decidir. El siguiente punto en el que debes de decidir es en dónde harás tu recolección de datos. Vamos a suponer que la encuesta se aplicará en el área metropolitana. Dentro del área metropolitana se encuentran tanto la Ciudad de México como el Estado de México. Pero no es lo mismo aplicar una encuesta en lugares como en Ecatepec que como en Tepito. Por eso es muy importante aplicar la encuesta a la muestra seleccionada, es decir, tomando únicamente una sola parte de la población, eh, que sea representativa del área a la que quieres que vaya dirigida la encuesta. Análisis estadístico descriptivo. Dentro del análisis estadístico descriptivo se debe de calcular la media, la mediana y la modia de las respuestas para entender la opinión en general. Cada una de estas medidas de tendencia central tiene su propia metodología. Tú eres el que decide cuál es el más adecuado para la información que tú estás buscando. Presentación gráfica. Es muy importante que tú definas cuál va a ser la presentación gráfica que le vas a dar a tu análisis de información, ya que de esto depende qué tan fácil sea de entender los datos que estás presentando. Por ejemplo, puedes crear gráficos de barras que se presentan de una forma o un diagrama de dispersión. Esto depende de la información que tú quieras presentar para visualizar los patrones que marcan toda la información que obtuviste mediante tu análisis de datos. El siguiente paso en el análisis de datos es aplicar medidas de dispersión. Esto te servirá para calcular la desviación estándar para poder evaluar la consistencia de las respuestas, es decir, cómo está tu distribución. Una vez que se hubo recapitulado todos los datos y que se hubo calculadas todas las medidas de dispersión, debes de hacer una interpretación de toda esa información que tienes. Es decir, tienes que interpretar tus resultados para mediante esa interpretación hacer una extracción de tus conclusiones sobre la seguridad pública basándote en los resultados estadísticos. Esto es más que otra cosa, utilizar medidas estadísticas para saber la realidad sobre una situación en específico, en este caso la seguridad pública. Comunicación de resultados. Para poder comunicar los resultados se deben de presentar informes claros y comprensibles que destaquen los hallazgos más relevantes. La estadística descriptiva aplica a encuestas de opinión sobre seguridad pública, proporciona una comprensión cuantitativa de las percepciones de la población, permitiendo a los responsables de la toma de decisiones abordar problemas y desarrollar estrategias basadas en datos objetivos. Este tipo de herramientas es muy útil como, por ejemplo, personas o gobernantes que tienen la autoridad de poder tomar decisiones
en cuanto a los planes de acción en temas de seguridad pública, es decir, poder detectar en dónde está la falla y poderlo solucionar. Se los comentaba hace tiempo, en ocasiones una solución que se ha dado es dejar de operar como tal con seguridad pública y sí seguir operando con policía como tal, pero privada. Es decir, sigue siendo seguridad pública, pero con participación de empresas privadas que le dan un toque de profesionalismo y un toque de buenas prácticas administrativas. Pero eso ya depende de las decisiones del gobierno de cada quien y de su experiencia en ese tipo de situaciones y de cuestiones. Ahí se los dejo de tarea, es solamente un ejemplo de cómo se podría buscar una solución a un tema tan importante y tan delicado como es la seguridad pública.